Ok, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Julio Mexicano Medina, estudiante de Senati, cursando el primer semestre de cursos generales. Y el día de hoy voy a presentar mi actividad entregable número 3 del curso de matemática. Sería mi última actividad ya, el curso correspondiente. Ok, profesor, voy a empezar, espero sea de su agrado. Ok, me dan la primera situación, me dice una breve reseña de lo que significa el mecanizado y me dice aquí en la parte de abajo, una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros y me dan aquí el dibujo, ¿no? De una de las piezas mecanizadas junto con algunas medidas. ¿Ok? Y me dicen, se le solicita la siguiente información del dibujo. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Y aquí me dan, estas son las medidas, ¿no? Las medidas que llevamos aquí. ¿Ok? Lo que voy a hacer primero va a ser hallar las medidas de las diagonales de aquí y de aquí. ¿Ok? Esto de aquí va a ser lo mismo que aquí. Esto por dato va a valer 2. Entonces, si yo sé que esto vale 2 y que esto de aquí vale 8, esto de aquí va a ser x, ¿verdad? Y aquí lo mismo. ¿Cómo voy a hallar x? Voy a usar teorema de Pitágoras, ¿no? Para hallar este lado de aquí. Entonces, aplico teorema de Pitágoras aquí para que se vea más claro. 8, 2 y tengo que hallar x, ¿no? Teorema de Pitágoras, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado es igual a x al cuadrado. Ok, 8 cuadrados es 64, más 2 al cuadrado va a ser 4, esto va a ser x al cuadrado, sumando 68, raíz de 68 me va a salir 8,25. Pero esto de 8,25 va a ser solo la diagonal de aquí, lo que va a medir aquí y aquí, 8,25 milímetros. Ahora lo que voy a hacer va a ser hallar la semicircunferencia, el perímetro de la semicircunferencia tanto de aquí como de aquí. Entonces aquí, lo que yo hice fue juntar las dos semicircunferencias de tal manera que se me forma una circunferencia completa. ¿Ok? Esto lo puse aquí y esto lo puse aquí. Y el diámetro es 8, ¿no? Eso ya es por dato. Y voy a aplicar la siguiente fórmula. Perímetro va a ser igual a 2pi por el radio. Pero si yo sé que el diámetro es 8, el radio sería la mitad, sería 4. Entonces reemplazo aquí. Perímetro es igual a 2pi por 4. Multiplico aquí 8pi, 8 por 3,14 y voy a tener el perímetro de una circunferencia. Entonces sé que el perímetro de la circunferencia es 25,12. Pero lo que yo quiero hallar es el perímetro de la semicircunferencia. Entonces, perímetro de la semicircunferencia va a ser la mitad, que sería 12,56. Ok, ya tengo el perímetro de la semicircunferencia, de las dos, son iguales. Ok, y ahora voy a proceder a hallar el perímetro total, ¿no? Sabía que este lado vale 24, este lado vale 8, 8, 8, 8, 4 por dato también, 4. Este lado va a valer 12, porque es lo que me faltaría, ¿no? Para que todo esto sea 24. Las diagonales es 8,25, eso ya lo sabemos. Ahora hallamos el perímetro total. Perímetro total va a ser igual a 8 por 4. ¿Por qué por 4? Porque se repite 4 veces, ¿no? Igualmente con todos. 8 por 4 más 4 por 2, aquí. Se repite 2 veces el 4. Más 24, más 12, más 12,56 por 2, porque se repite 2 veces. Más 8,25 por 2, porque también se repite 2 veces, ¿no? Multiplico aquí, voy a sumar y me va a salir 117,62 milímetros. Respuesta de la pieza mecanizada, el perímetro de la vista frontal es de 117,62 milímetros. Segunda pregunta, ¿cuál es el área total de la pieza mecanizada? Ok, para esto, para el área total, voy a necesitar varias cosas. Voy a tener que hallar aquí el área del cubo, el área del cilindro y el área del prisma. ¿Por qué esas figuras? Porque miren aquí el gráfico, si ustedes se dan cuenta, esto parece un cubo. Si rellenamos estas partes de aquí, es un cubo. Perfectamente es un cubo, ¿no? Si agarramos esto de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí atrás, sería un cilindro. Y la parte de aquí abajo es un prisma, ¿no? Por eso voy a necesitar las áreas de eso y voy a aplicar la siguiente fórmula. Área total de la figura va a ser igual a
el área total del cubo menos el área total del cilindro más el área total del prisma. Pero primero voy a tener que hallar claro el área de cada uno de estos, ¿no? Así que procedo aquí. Muy bien, acá está, cubo, cilindro y prisma, ¿no? Los datos de aquí, 24 va a ser la lista de aquí, 24. En el cilindro también, la altura, aquí para el cilindro es esto, ¿no? 24 aquí la altura. Diámetro va a ser 8, aquí está. El radio 4 por la mitad, ¿no? Y el prisma, los datos aquí, ¿no? Llenando los datos. Muy bien, voy a proceder con el cubo para hallar el área. Recordemos que la fórmula para hallar el área del cubo es 6 por la arista al cuadrado. Multiplico aquí, me va a salir 3.456 milímetros al cuadrado. Para el área del cilindro va a ser igual a 2pi por el radio por la altura más el radio, ¿no? Ok, aquí reemplazo datos, ¿no? Si el diámetro era 8, el radio va a ser 4, la mitad. Reemplazo aquí y me va a salir 703.36 milímetros al cuadrado. Ahora para el prisma. Tengo el área total del prisma va a ser igual al área lateral más el doble del área de la base. Para el área lateral voy a necesitar el perímetro por la altura y para el área de la base va a ser base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Muy bien, reemplazo datos. El área total del prisma va a ser igual a el perímetro, habíamos dicho, o sea que voy a sumar todo esto de aquí, lo sumo y me va a dar 44.5. Voy a multiplicarlo por la altura, 24. También me lo dieron aquí anteriormente por dato, ¿no? Sabemos que el prisma está debajo del cilindro. ¿Ok? Lo multiplico por 24 más el doble del área de la base, que sería 16, base mayor, más la base menor 12, sobre 2 por la altura, que está aquí 8, ¿no? Ok, multiplico aquí, 1068 más 2 por 112, también sumo aquí, me va a dar 1292 milímetros al cuadrado. Ok, y aplico la fórmula, ¿no? Área total de la figura va a ser igual al área total del cubo menos el área total del cilindro más el área total del prisma. Pero ya tengo los datos hallados aquí, así que simplemente voy a reemplazar. Área total de la figura va a ser igual a 3.456 menos 703.36 más 1292. ¿Ok? Aquí sumo, aquí lo voy a restar y me va a dar 1460.64 milímetros. Respuesta, el área total de la pieza mecanizada es de 1460.64 milímetros al cuadrado. ¿Ok? Y ya resolví el problema número 2. Ahora me dicen esto. Si duplicamos las medidas, responde a las siguientes preguntas. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. O sea, me he dicho que todas las medidas que tengo aquí en milímetros las voy a duplicar. Si aquí antes era 8, ahora es 16. Si aquí es 48, antes era 24, ¿verdad? Aquí antes era 12, ahora es 24. Y así con todos, ¿no? Todo se ha duplicado a las medidas, pero va a ser el mismo procedimiento. Aquí también voy a aplicar Pitágoras, como hice anteriormente. Solo van a cambiar los datos aquí. 16, 4. Aplico mi teorema de Pitágoras para hallar aquí las diagonales de aquí. 16 al cuadrado más 4 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado. Aquí, elevando al cuadrado, 256 más 16 va a ser igual a x al cuadrado. Sacando raíz de 272, me da 16.49 milímetros. Y eso va a ser la diagonal de aquí, la nueva diagonal de aquí, ¿no? Ok, aquí están. Ahora también voy a hallar la semicircunferencia de nuevo, ¿no? Hallo la semicircunferencia con lo mismo que usé anteriormente. Agarro los dos, se forma una circunferencia completa. El diámetro es 16, así que el radio es 8. Aplico mi fórmula para toda la circunferencia. Perímetro va a ser igual a 2pi por el radio. Perímetro va a ser igual a 2pi por 8 el radio. Y el perímetro para la circunferencia va a ser de 50.24. Pero como yo quiero la semicircunferencia, va a ser la mitad. La mitad de esto es 25.12 milímetros. Y ya hallé aquí cuánto es el perímetro de esto, ¿no? 25.12. Tanto por aquí como por acá.
Ahora voy a hallar el perímetro total con los nuevos datos, ¿no? Yo tengo el 48, 16, 25.12 que lo acabamos de hallar. Este es 8 por dato. Y lo demás que ya lo tenemos, ¿no? Así que simplemente voy a reemplazar aquí. Perímetro total de la figura. Perímetro total va a ser igual a 16 por 4. Se repite 4 veces, ¿no? Más 8 por 2. Se repite 2 veces. Más 24, más 48, más 25,12 multiplicado por 2. Se repite 2 veces. Más 16,49 multiplicado por 2 porque también se repite 2 veces, ¿no? Multiplico ahí, lo sumo y me va a dar 235.22. Y ese sería el perímetro total de la figura con los datos duplicados, ¿no? Pero me piden hallar el porcentaje. Ok, el perímetro anteriormente hallamos de 117.62. El nuevo perímetro que acabamos de hallar es de 235.22, pero sabemos que el perímetro anterior sería el 100%. El perímetro que acabamos de hallar es lo que tenemos que hallar, ¿no? En porcentaje. Aplicamos aspa. Aquí, esto pasa a dividir, 117.7 divide. Y me va a salir 200%. Respuesta, aquí 200% menos el 100%, la diferencia, ¿no? Para saber en cuánto se aumentó, 100%. Respuesta, el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada aumenta en un 100%, ya que se duplicó las medidas de la pieza. El perímetro es el doble al que hallamos inicialmente. Muy bien, está hallado correctamente, ¿no? Siguiente pregunta. ¿En qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Aquí es lo mismo, ¿no? Va a duplicar todos los datos. Aquí tenemos la figura, la pieza mecanizada, la primera, lo que lo vimos. Y aquí he duplicado los datos. Como ven, todo es el doble. 24, 48, 12, 24 y así con todos, ¿no? Todo está duplicado, las medidas. Ahora voy a hallar el área de la misma manera, ¿no? La misma manera que hallamos. Aquí un cubo, el cilindro de aquí y el prisma de abajo, ¿no? Las mismas fórmulas con diferentes datos, ¿no? Prácticamente lo mismo. Aplicamos aquí el área del cubo, 6 por la arista al cuadrado, 6 por 8 por 48 al cuadrado, va a ser 13.824 milímetros al cuadrado. El cilindro también, reemplazamos los datos, me va a dar 2.813.44 milímetros al cuadrado. El prisma igual, reemplazamos los datos. Y me va a dar 5.167.04 milímetros al cuadrado. Y ya está, lo tenemos. Tenemos los tres datos ya hallados, ¿no? Ok, ahora voy a aplicar la fórmula. La fórmula va a ser la misma, ¿no? Va a ser la misma porque en realidad la pregunta es en cuánto aumentó, ¿no? El porcentaje. Vamos a hallar aquí con los nuevos datos. Recordemos, área total de la figura va a ser igual a área total del cubo menos área total del cilindro más área total del prisma. Área total de la figura va a ser ahora 13.824 menos 2.813.44 más 5.167.04. Ok, estamos aquí. Me va a dar 5.843.52 milímetros al cuadrado. Esta va a ser el resultado del área total de la figura, ¿no? Con los nuevos datos duplicados. Pero me piden hallar el porcentaje. Área total anteriormente fue 1460.64, eso es el 100%. Ahora hemos hallado y nos salió 5.843.52. Es lo que tenemos que hallar el porcentaje. Aplicamos aspa, multiplicamos aquí, dividimos, nos va a salir 400%. Para hallarla, restamos aquí 400% menos 100%. Para saber en cuánto se aumentó, nos va a dar 300%. Respuesta, el área total de la pieza mecanizada aumentó un 300%, ya que las medidas se duplicaron. El área es 4 veces el valor que hallamos al principio. ¿Ok? Ok, profesor, eso sería todo. Gracias por su enseñanza en todo. Esa fue mi actividad entregable número 3. Espero haya sido de su agrado.
Y nada, gracias por la clase, profesor. Esa fue mi actividad, la última actividad, la verdad. Gracias por su atención.